Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. En el día de hoy les propongo unos buñuelos de manzana riquísimos, muy fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes. Necesitaremos una manzana, un huevo, 2 cucharadas de azúcar, 340 gramos de harina, 2 cucharadas de aceite, 200 mililitros de leche y 7 gramos de levadura. También necesitaremos un poco de azúcar para decorar y aceite para freír. Comenzamos en un bol batiendo el huevo con las 2 cucharadas de azúcar, al que agregaremos los 200 mililitros de leche y sucesivamente las 2 cucharadas de aceite de girasol. Mezclamos un poquito y luego comenzamos a agregar mitad de la harina, tamizándola directamente en el bol. Integramos bien esta parte de la harina y ponemos la levadura, los 7 gramos de levadura para tartas que pondremos para luego continuar agregando nuestra harina, tamizándola directamente en nuestra mezcla, y continuamos mezclando hasta haber integrado bien nuestra harina. Mientras tanto, rallamos la manzana. Yo la pelé y luego la dividimos en pedazos o como te sea más cómodo y la rallamos. Luego esta manzana rallada la agregamos a la masa que preparamos anteriormente y tratamos de integrarla bien lo mejor que podamos, para luego agregar la ralladura de un limón. Aquí abajo en la descripción les dejaré detalladamente todos los ingredientes y las dosis. Continuamos mezclando con las manos directamente en el bol y si es necesario agregaremos poco a poco un poquito de harina y seguimos amasando. En realidad no es necesario amasar demasiado, se darán cuenta que mientras esté un poquito pegajosita, pues hay que trabajarla un poquitico con las manos y agregarle un poquito de harina, siempre poco a la vez. Luego pasamos a una mesa de trabajo y amasamos durante 1 minuto. Esta masa, digamos que nos daremos cuenta que está lista cuando la veamos que esté bien homogénea, lisa, que no se nos pegue a los dedos. Cuando no se nos pega más a los dedos significa que está lista. Y mientras tanto que estemos terminando esta, habremos puesto una ollita o un sartén, lo que ustedes utilicen, en el fuego con un poco de aceite, un buen poco de aceite vegetal, en este caso yo usé el de girasol, a calentar muy bien para poder freír nuestros buñuelos de manzana. Cuando nuestra masa nosotros consideremos que esté lista, comenzamos a formar estas bolitas de masa, le damos una forma lo más redonda posible y la dispondremos en una bandejita al cual habremos puesto un poco de harina, así no se pegarán en el momento que las disponemos en esta bandeja. Y bueno, haremos estas pequeñas bolitas para luego ir a freírlas. Es muy fácil de hacer, en realidad no lleva mucho tiempo. Se darán cuenta cuando en el momento que la hagan que en realidad lleva más tiempo preparar todos los ingredientes que hacerla. Es muy fácil y bueno, una vez que estén listas habrá valido la pena. Y aquí tenemos listos nuestros buñuelos para freír. Cuando esté bien caliente nuestro aceite, que comienza a hacer burbujitas, comenzamos friendo nuestros primeros buñuelos y lo doraremos muy bien por un lado, luego lo volteamos para que se cocine uniformemente. Una vez que haya resultado ese color bien doradito que todos conocemos,
Después lo retiramos escurriendo todo el aceite y lo ponemos en papel absorbente. Y aparte, en otro plato, habremos preparado un poco de azúcar con un poquito de ralladura de limón. En este caso yo usé ralladura de limón que la mezclé con un poco de azúcar y esa será nuestra decoración. Pasaremos nuestros buñuelos en este azúcar con la ralladura de limón. Naturalmente, porque como adentro de la masa también pusimos la ralladura de limón, así este aroma se sentirá aún mejor, se sentirá la frescura de este cítrico tan bueno. Pero si ustedes prefieren, también podrían cambiar, en vez de ralladura de limón, podrían poner ralladura de naranja o simplemente poner un poco de canela. Pudieran también cambiar adentro, en vez de poner la ralladura de limón, pueden poner media cucharadita de canela y así se puede cambiar los sabores. En vez de la canela poner la vainilla. Podemos combinarla con muchos sabores diferentes. Y bueno, nuestros buñuelos de manzana súper fáciles ya están listos. Estamos pasando por el azúcar con la ralladura de limón. Y ahora los voy a probar y les diré qué tal. Miren qué bien ha salido. Están deliciosos. Aún están un poco calientes, pero bueno, voy a correr el riesgo de ustionarme. Y bueno, espero que les haya gustado esta deliciosa y fácil receta. Si te ha gustado, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y no olvides de suscribirte para seguir viendo mis recetas. Apoya el canal y nos vemos en la próxima receta.